¿Cuál va a ser el papel del fujimorismo en el próximo Congreso? ¿Cuáles son los temas de agenda con los cuales coincidirá o no coincidirá con la bancada oficialista, la bancada de Gana Perú, junto a la de Perú Posible, que ya han dicho por lo pronto que van a trabajar en conjunto en ese nivel, en el nivel del legislativo? ¿Y cuáles son los gestos de reconciliación que se demandan a las fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas que conforman el Pleno? Vamos a conversar ahora con la doctora Marta Chávez, congresista electa por Fuerza 2011. Doctora Chávez, después de tiempo. Sí, gracias, Jaime. Sí. Fue la última entrevista que di. Fue la última entrevista y causó bastante revuelo. Sí, pues, pero justo yo ya había decidido antes, creo que se lo comenté también, que ya no iba a dar más entrevistas. Es verdad. Porque yo vi que había un clima muy crispado. Y vamos a conversar sobre eso porque le han vuelto a preguntar sobre la materia, pero quería comenzar justamente sobre los gestos de reconciliación que se demandan a las fuerzas políticas desde diferentes gestos concretos, ¿no? Se podría decir que en su caso no se perciben muchos esfuerzos por gestos de reconciliación. Le escuché decir ayer que a usted no le parecía que Keiko Fujimori haya pedido perdón cuando ella pareció haberlo hecho con convicción. Sí, ¿Por qué le enmienda la plana, Keiko? No, para nada, no se podría. Primero que Keiko es la lideresa del fujimorismo, ¿no? Y entonces tiene que haber obviamente un respeto hacia la persona que hace cabeza, ¿no? Aparte, así no fuera ella la lideresa, hay un respeto que debe tenerse horizontalmente también y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, en ninguna forma yo podría pretender siquiera enmendarle la plana a alguien. Yo lo que puedo decir son mis opiniones. Parece haber ocurrido ello. Son mis opiniones, son mis opiniones, eso sí, no voy a... yo podría yo misma decidir no dar mis declaraciones, pero cambiar mi pensamiento o acomodarlo a las decisiones de otras personas jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer. Entonces, si a mí me preguntan, y no estoy en la coyuntura electoral que estuvimos la vez pasada, en que toda la declaración mía querían tergiversarla para perjudicar la candidatura de Keiko Fujimori, entonces yo dije, no, ahí yo no salgo porque yo no me voy a prestar a eso. Pero hoy que ya no existe esa candidatura, pese a que estamos trabajando desde ya para que Keiko sea la siguiente presidenta del Perú, el 2016, ya me siento con mayor, diríamos, no libertad, sino con mayor posibilidad de decir lo que pienso y asumir lo que yo digo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Esto que afirma usted, ¿no cree que polariza el escenario en vez de generar puentes de reconciliación? No, porque lamentablemente, Jaime, el perdón de Keiko, que lo entiendo y lo aprecio y creo que debió ser aceptado con la generosidad con que ella lo ha expresado, lo que yo voy es que el ambiente estaba tan caldeado y tan interesado en tergiversar que ese perdón de Keiko, que es un perdón de una joven que siente que al ver formal y objetivamente la situación histórica del periodo en que gobernó su padre, han habido episodios de violación de derechos humanos, ha habido episodios de corrupción. Cuando usted y entonces le dice ella joven, es una usted mujer está infiriendo que ella no vivió esa época intensamente. La vivió, pero desde el punto de vista de hija, la vivió como primera dama, muy joven, pero dedicada al tema social, pero de ninguna manera ella tuvo ninguna relación con decisiones de gobierno, ¿no? Y entonces, y menos aún con responsabilidades políticas, ¿no? Entonces, era una niña en realidad. Era una joven, no, ya no tan niña, era una adolescente y luego muy joven, a los 19 años asumió el rol de primera dama y de presidenta de la Fundación Cardio Infantil, ¿no? Y trabajó y conoció y como ahora lo ha hecho y recorrió todo el Perú. Ahora, pero entonces, el gesto de ella que quería asumir un rol político tan importante como el de ser presidenta del Perú, que significó decir, bueno, yo asumo y lamento, como lo hacemos todos los fujimoristas a nuestro estilo, que hubieran habido episodios de violaciones de derechos humanos. Es cierto y objetivamente, Jaime, son mucho menores que los que sucedieron en los gobiernos
democráticos, entre comillas, del señor Belaúnde, del señor Alan García, y hasta en el gobierno del señor Toledo han habido problemas de violación de derechos humanos. Entonces, ella lo dijo como un gesto de generosidad y de altura política y de reconciliación. Pero ¿cuál ha sido la respuesta del Frente, Jaime? Y por eso yo digo, la coyuntura no daba para eso, porque del Frente han dicho, está aceptando que su padre es asesino, que su padre es violador, es ladrón. Y eso no es ni justo ni lo que ella quería, ¿no? Entonces, ladrón el ambiente, no tanto, sino violador de derechos humanos, que fue pésimo, pues, porque el presidente es inocente absolutamente, Jaime. Es que lo que pasa... volvemos a la discusión que tuvimos en campaña y que originó la respuesta del doctor San Martín. No, verdad, yo me he reído mucho, Jaime, perdóname. Sentenció, y lo sentenció culpable. Y además San Martín, muy machito, él se presenta diciendo, o deja que lo presenten, el juez que condenó a Fujimori. Pero si uno lee la sentencia, yo estoy segura, Jaime, no estoy reprochándolo, pero estoy segura que ni usted no tendría por qué tampoco como no abogado, pero deberíamos. Si yo algo quiero es que la gente, aunque sea por curiosidad, lea esa sentencia. Yo como abogada la he leído varias veces y lo que es un conjunto de especulaciones, un conjunto de sí, he leído la sentencia. La ha leído, pero entonces no con ojos de abogado. No, yo soy periodista. Con ojos de abogado. Pero además, como periodista, usted pero está muy bien documentada. No está muy bien documentada. Ese es el peligro. Está bien articulada, pseudamente coherente, con una serie de artificios no legales, inclusive con retroactividad maligna de la ley penal, para construir la culpabilidad de una persona que es abiertamente inocente. Y esa sentencia, Jaime, y esa es mi batalla, es un peligro para usted, para mí, para cualquier persona, porque con esos artificios pseudo-legales, antilegales diría yo, muy coherentes, porque es una novela prácticamente, pueden condenar a cualquier peruano de cualquier delito siendo inocente. Entonces, ese perdón de Keiko, ya ve, usted me da la razón, Jaime. Usted dice, no aceptamos por ese perdón que el presidente Fujimori sea ladrón, pero sí asesino, violador de derechos humanos. Eso no es. El ambiente no estaba preparado. El contexto en el que da el perdón Keiko Fujimori, por entonces candidata, fue precisamente por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Claro, pero entonces el contexto en el que se da es por violador de derechos humanos. No. Fue porque durante el gobierno del presidente Fujimori, como durante el gobierno del señor Belaúnde y durante el gobierno del señor Alan García, se produjeron Soco, Sacomarca, Putis, etc. Entonces ella dijo, pido perdón porque en el gobierno de mi padre, y esa era su voluntad, en el gobierno de mi padre se ocurrieron esos hechos, pero eso de ninguna manera quiso significar, y ya ve, usted me da la razón, no era el momento, el ámbito estaba muy caldeado, no ha habido la respuesta generosa, alturada de los demás para decir... Entonces, ¿debería retirar el perdón? No, lo que debería es la gente que ha recibido el perdón tener más generosidad y altura para entender que era un perdón, y esa reconciliación no significa que obligarme a que yo acepte delitos que no he cometido. Esa es la reconciliación que buscan. Si esa es la reconciliación que buscan, Jaime, de que nosotros admitamos y que el presidente Fujimori admita que ha cometido delitos que no ha cometido, ese no es el camino de la reconciliación. El camino de la reconciliación es primero la verdad, segundo la justicia. Y la justicia significa que un inocente tiene que estar en la calle. Por eso es que a mí no me gusta hablar de indulto para el presidente Fujimori. Ese es un tema, por ejemplo, que pertenece exclusivamente a la esfera de la decisión familiar y personal del presidente Fujimori. Pero yo desde fuera digo, el indulto y la amnistía son para culpables, no son para inocentes. El inocente lo que quiere es justicia, y por eso es que yo digo, hoy... Porque en ese momento, en la entrevista, también yo dije algo que fue caricaturizado y tergiversado. Yo lo único que me limité a decir, Jaime, y me remito a los archivos de Willax, el doctor San Martín tendrá que rendir cuentas por la injusta sentencia a Fujimori. Y lo entendieron una amenaza. Una mujer congresista recién electa puede ser amenaza a todo un presidente de un poder judicial que además se jacta en el Perú y en el exterior de que es el juez que metió preso a Fujimori, que condenó a Fujimori. Por favor, es un derecho ciudadano, doctora, la demanda de rendición de cuentas a cualquier funcionario, Jaime. Porque justamente sobre eso quería ahondar para que quede claro de una buena vez
¿Qué fue exactamente lo que usted ¿Por qué quiso no lo ponen? decir? Ojalá que lo hayan puesto en su registro de estar. Lo tenemos, ojalá. lo tenemos, Ese pero, es el mejor modo, pero porque... lo que quiero es preguntarle sí. si luego de estas declaraciones que usted hizo aquí, sí. Esto fue además en la campaña. Fue ¿no? el jueves siguiente a la primera vuelta. Sí. Y usted dijo que el doctor San Martín va a tener que responder en su momento por lo que usted llamó una sentencia injusta a Alberto Fujimori. La estoy citando. Eso es exactamente lo que usted dijo. Y como miembro de la oposición, lo sigo diciendo. Y en el Congreso pediré que el señor San Martín vaya y explique. ¿Y por qué? Porque soy abogada y soy ciudadana. Y tengo, primero, la Constitución me permite, Jaime, y este programa tiene que ser educativo como toda la labor de los medios. El artículo 31 de la Constitución dice que es un derecho ciudadano la demanda de rendición de cuentas. ¿A quién? A los funcionarios. Sea alcalde, sea presidente, sea congresista y, por supuesto, sea juez. Y usted entonces dijo que él debía responder. ¿Cuáles son las respuestas que usted espera del doctor San Martín? Que sea, así como deja que lo presenten como el que metió preso y condenó a Fujimori, diga, estas son, primero, explicar si es cierto o no lo que se verificó en esos mails interceptados, de que antes del juicio oral, antes de que se actúen las pruebas, antes de que la defensa haga su alegato, ya él estaba coordinando con una universidad inclusive ni siquiera de prestigio, con personas que parece que tienen mucho odio a Fujimori, peruanos inclusive, que están en España en una universidad que la han creado en los años 90, viendo los caminos de cómo condenarlo. Ahora, la prueba de la que usted se está utilizando es una prueba chuponeada, es un mail chuponeado. Por esa misma razón están presos personas como el señor León Alegría. ¿Y qué diferencia hay entre el señor León Alegría y el señor San Martín, por favor? No, pero él no se ha autochuponeado. Pues. Yo no sé, pues, al señor León Alegría no lo han autochuponeado. No, me refiero a que las pruebas en las que usted se está basando para desvirtuar la sentencia del doctor San Martín son pruebas obtenidas de manera ilegal. Lo mismo que en el caso de los audios de, ¿cómo se llama? BTR, ¿no? Petroaudios. De los Petroaudios. BTR. Y hay personas presas. O sea que, ¿cómo? Hay personas presas por audios, por chuponeos, y no una persona puede decir, me chuponearon y no respondo. Él tendrá que decir si esos audios, esos mails son correctos o no. ¿No? El tema es cierto, yo he hablado también aquí antes, es un delito, es un derecho constitucional que la persona tenga reserva de sus comunicaciones, pero yo creo que también hay que ver si cuando se produce esa prueba y se refleja actos de corrupción o actos de incorrección, si queremos ser un poco más blandos, porque aquí lo importante no es si le chuponearon o no, eso podrá seguir su curso. Para mí más importante es que esos chuponeos demuestran que aquí hubo toda una conspiración para convertir en culpable a un inocente antes del juicio oral. Y esa es una prueba de que ese juicio tiene que caerse y esa sentencia tiene que ser enmendada. Entonces, anularse el juicio a Fujimori. Anularse el juicio, lo cual no quiere decir, ¿qué es lo que están persiguiendo los procesos constitucionales que hoy tiene presentados la defensa del presidente? ¿Qué es lo que presenta cualquier persona? El amparo contra cero, así es, y volver y señalar jueces verdaderamente independientes, porque el señor San Martín, por decoro, ha debido abstenerse. Él fue perjudicado, entre comillas, cuando fue destituido el año 92. Por lo tanto, él tenía sangre en el ojo, es lo más contrario a un juez independiente. Yo no podría juzgar al presidente Fujimori, por ejemplo. Yo, por ejemplo, reconozco, yo no sería una juzgadora independiente del presidente Fujimori por el aprecio que le tengo, el respeto que le tengo, la admiración y el agradecimiento que le tengo, pero tampoco puedo admitir que un adversario sea Pero ¿cuál es el juez, mecanismo legal que tiene un parlamentario para pedirle al presidente del Poder Judicial que rinda cuentas? Pedirle no al presidente, porque él no era presidente del Poder Judicial en ese momento, no, para pedirle al juez San Martín. Lo va a hacer cuando para pedirle lo cite al Congreso. Yo no voy a ni siquiera citarlo al Congreso, no voy a utilizar, voy a como congresista y como ciudadana a decirle a una persona que hoy ocupa circunstancialmente y temporalmente el cargo de presidente del Poder Judicial. No, ha sido elegido por la Corte Está Suprema. bien, pero lo ocupa sí, pero cuando él dio la sentencia no era presidente y que no se acoja ahora a su condición de presidente, como la vez pasada lo ha hecho. Yo me reía en mi casa y decía, todo un presidente del Poder Judicial espera una semana en la que debe haber estado consultando a 50 asesores para contestarle a la señora Marta Chávez decir, ¿no? En democracia no se amenaza. Yo desde mi casa le contestaba,
En democracia no se condena a un inocente, en democracia no se confabula, en democracia los jueces no son servidores del odio político, en democracia los jueces administran justicia, en democracia un inocente tiene que ser reconocido como inocente por más adversario político que pueda ser. Pero usted, ¿no?, en su análisis, prácticamente desecha la sentencia Fujimori. Totalmente, porque lo he leído varias veces. Desecha cualquier responsabilidad de Alberto porque Fujimori no en los hechos ocurridos en los 10 años de gobierno. O sea, no puede ser que Fujimori sea un santo para usted. No. Una cosa son las responsabilidades políticas, por favor, Jaime. No desfigure, no caricaturice lo que yo digo. Es que así se interpreta. No, es que porque usted está interpretándolo. No me mire con esos ojos, con esos cristales. Míreme con otro cristal. Estos son los únicos ojos que tengo. No, con otro cristal. No, y por eso, con los ojos que tengo, lo que interpreto yo es que tendría usted decir lo que dicen en Arequipa, está Jaime. sacando cualquier, o evadiendo, evitando cualquier responsabilidad de Alberto Fujimori. ¿Cuál es concretamente la responsabilidad de Fujimori para usted? Voy a recurrir a lo que escuchaba de mi madre, que parece que es algo arequipeño, ¿no? Mírame con los ojos, no me mires con ojos atravesados, mírame con los ojos que Dios te ha dado, ¿no? Entonces yo lo que digo es, el cristal con que hay que mirar mis intervenciones no es el de decir, por ejemplo, eso. Yo no digo que el presidente Fujimori no sea responsable de todos sus actos de gobierno, pero esas son responsabilidades políticas. Cuando hay delitos hay que buscar al culpable, al que cometió el delito, al que lo inspiró y al que lo ejecutó. Y en los crímenes de la Cantuta y Barros Altos, si el Grupo Colina trabajó para el Estado, ¿quién jefaturaba el Estado? En el tiempo del señor Belaúnde trabajaron los coyotes, en el tiempo del señor Alan García trabajaron los del Comando Rodrigo Franco. Yo no estoy hablando de la época de Fujimori. Pero eso no eso no responsabiliza. Yo no tengo ninguna duda de los crímenes de la Cantuta y Barros Altos, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de esos crímenes. Pero que de ahí a la existencia de esos crímenes se derive que el culpable sea el señor Fujimori porque era presidente del Perú, que es lo que dice la Comisión de la Verdad, por otra parte, esto tergiversar totalmente. Y lo que dice el doctor San Martín también. Y lo que dice esa sentencia, ¿no? Es tergiversar totalmente lo que es el principio de prueba y la responsabilidad penal. No hay responsabilidad penal objetiva, Jaime. Hay responsabilidad penal inmediata de las personas individualmente. Eso del tema de la responsabilidad inmediata implica la existencia de una organización, como que el Estado fuera toda una organización criminal. Entonces, si el Estado es una organización criminal, los jueces también lo eran. Eso no te resiste ningún análisis. Eso puede aplicarse, por ejemplo, a bandas como el terrorismo, puede aplicarse a bandas como las que se convirtió el gobierno nazi, por ejemplo, en que en sus declaraciones sus objetivos era la limpieza étnica, ¿no? Entonces, no es ese el caso del presidente Fujimori, por lo tanto, eso no se aplica al presidente Fujimori. Ahí hay que buscar una responsabilidad personal, ¿no? Entonces, esa sentencia no resiste el menor análisis jurídico. Dígame una cosa, doctora Chávez, sinceramente, ¿el fujimorismo quiere reconciliarse con el país? Pero la reconciliación, por lo menos de Marta Chávez, una reconciliación que significa arrodíllense para tirarles un tiro en la sien porque ustedes son asesinos y delincuentes, por favor, esa no es la reconciliación. A mí me bastaría la reconciliación, por ejemplo, que se admita que ha habido en estos 11 años se ha perseguido a personas inocentes, que el presidente Fujimori es uno de los tantos inocentes del fujimorismo. ¿Se han perseguido personas inocentes? A mí misma, por favor, a mí misma, comienzo el burro por delante, ¿no? A mí misma, he estado 3 años y medio fuera del Congreso, con mis bienes intervenidos, no podía salir del país, no podía conseguir trabajo porque una persona, un abogado con proceso penal por supuesta ladrona, no puede conseguir trabajo. Pero cuando usted dice se ha perseguido gente inocente, no se está refiriendo a los generalotes que se reunieron con Montesinos. No, a los que hay pruebas, por supuesto que no, por favor, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de José de Lepiani, que ya no está más con nosotros, no le alcanzó la vida para defender su inocencia. El general Noel, que no ha sido un general que actuó en el gobierno del presidente Fujimori, un general que actuó en el gobierno del señor Belaúnde, lo mataron, prácticamente lo han perseguido hasta morir siendo una persona inocente. Personas como el propio general Salazar Monroe, cuyo abogado es socio del estudio del señor Chejade, que el señor Chejade, por conveniencia en la campaña, dijo que no era su socio, y en la página web del Jurado Nacional de Elecciones usted verá que es socio, que también me parece un inocente, ¿no? Hay muchas otras personas inocentes que yo en esos momentos no recuerdo,
¿no? Pero que han sido perseguidas injustamente. Carmen Lozada, Luz Salgado, también igual. Y muchas personas, a mí me tiraron basura a mi casa. ¿Y dónde están los demócratas que dicen, oye, podrías tirar basura pues a la oficina de la señora Chávez, si es que no te gusta su trabajo, pero a su casa donde está su niña que tiene 5 años, donde están sus vecinos que no tienen nada que ver con su trabajo, a gritarme incendios, a tirar basura, a amenazarme de muerte, porque públicamente está, y a querer generar una situación, felizmente que mi esposo simplemente les echó agua con una manguera, ¿no? Esa reconciliación que se busca Sí. desde los frentes políticos, incluyendo el fujimorismo, en el caso del fujimorismo, ¿pasa por la libertad de Alberto Fujimori? Pasa por el reconocimiento de la inocencia de un inocente. Es decir, No, pasa por su libertad. Por eso, no, es que la libertad se puede conseguir de muchos modos. Se puede conseguir por el indulto, Usted me ha cosa dicho que no el me indulto gusta. No me gusta, porque además están planteando, ya ven la maldad de los que supuestamente piden reconciliación, quieren un indulto, eso sí, con tal de que Fujimori se muere en 2 meses. Si no se muere en 2 meses, revisaremos el indulto, ¿no? Peor aún, le dan el indulto y de inmediato hay quienes van a plantear una demanda ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana para que anulen ese indulto. A pesar de que la Convención Americana de Derechos Humanos dice algo, Jaime, si me permite explayarme en esto. El artículo 4, cuando habla de la pena de muerte y trata de hacer que los países no la sigan, la pena de muerte, dice que todo condenado a pena de muerte tiene derecho a pedir indulto, conmutación de pena y amnistía. ¿Y de dónde entonces nos han salido con que no es posible la amnistía y el indulto en caso de delitos de lesa humanidad? Aparte que la lesa humanidad recién está tipificada para nosotros a partir del 2003. ¿Ya? Por lo tanto no se aplica para antes. De otro lado, además de eso, ¿qué delito más grave puede haber que el que merezca la pena de muerte? Y para esa persona expresamente la Convención Americana de Derechos Humanos dice que cabe el indulto de la amnistía. Acá han querido tergiversar como parte de toda una campaña, ¿no? No indulto. Por eso yo no quiero indulto para el presidente, porque sería manosear la imagen del presidente. El presidente de Fujimori es inocente y necesita salir en libertad por inocente, necesita justicia, que es lo que necesitamos usted y yo y cualquier peruano en el Perú. ¿Y quién responde por los crímenes entonces? Que los que respondan, que encuentren. No han ¿Qué le dicho decimos que a los hay. familiares de la Cantuta? No ¿Qué hay. le decimos Pero a los familiares Jaime, de Barrio hay Santos? personas que supuestamente pertenecen al Grupo Colina con nombre y apellido que están presas. Si ellos cometieron, si ellos admiten que cometieron el delito, ellos es que responderán. Lo que usted no va a aceptar es que el Grupo Colina no actuó por la libre, pues. Pero Jaime, entonces en todo el mundo donde suceden estas cosas cuando hay guerras, hay estos grupos paramilitares, lo han habido en España, lo han habido en Alemania, lo han habido en Estados Unidos, incluso en la guerra de Vietnam. Y entonces los presidentes de esos países están presos, tienen que estar presos. Es un absurdo, Jaime. Es un absurdo. Yo no conozco guerra limpia, por eso mi batalla es no debe haber guerra. Y por eso esos cargos de las violaciones de derechos humanos que los han habido, menos en nuestro gobierno y mucho más en los gobiernos previos, deben cargárselos a esa guerra. Nunca debió haber guerra. ¿Y quién la comenzó? Sendero Luminoso. Y la gente que han sido sus auspiciadores y sus intelectuales. El marxismo, leninismo, Jaime, por eso es peligroso y hay que combatirlo. Hoy que marxistas, leninistas han llegado al Congreso, hay que combatirlos así sin ningún pudor. Pero combatirlos una ideológicamente, es, claro, Jaime. entre el marxista, el leninista o el marxista. ¿Ya? Y otra me parece que es el terrorista. No, porque Jaime, verlos a todos bajo un solo filtro de terrorismo. Es que tenemos que hacerlo, ¿sabe por qué? O sea, ¿usted cree que han llegado terroristas al Congreso? ¿Sabe por qué? No, es que una cosa. Así como el comunismo no es lo mismo que el socialismo, el comunismo es la última etapa a la que busca llegar el marxismo, pasando por el socialismo. En el caso del marxismo, leninismo y de todos aquellos que creen que la violencia es la partera de la historia, filosóficamente, ¿qué significa el marxismo, Jaime? Que la violencia hace que pases de una tesis a la antítesis, que tú pases de una situación a otra. Entonces, la única diferencia, el odio de clases, el no solucionar los problemas para exacerbar al contrario los problemas. Un marxista no busca, un marxista piensa que este Estado es caduco. Un marxista piensa que debe haber dictadura del proletariado. Un marxista piensa que la violencia es la partera de la historia. Un marxista piensa que estos programas sociales que ayudan a paliar la pobreza son enemigos, porque
duermen. Un marxista piensa que la religión es el opio de los pueblos. Y hay gente así en el y hay Congreso gente ahora. Así es, pues, su marxismo, ¿qué diferencia a Sendero Luminoso de los otros grupos marxistas? Que el señor Abimael Guzmán dijo, ya están dadas las condiciones para iniciar la guerra popular. Los otros están esperando el momento de la guerra popular. Sumó además el maoísmo, ¿no? ¿No? Entonces, claro, es marxismo, leninismo, maoísmo. Entonces, esa combinación hoy hay en el Congreso y yo me encargaré y algunas personas... Por ende se deduce que entonces que en el Congreso hay terroristas, pues para usted. No, es que el terrorismo esa ya son actos combinación concretos. marxista, maoísta. Es que, vamos, ahí corté. El terrorismo es un mecanismo, un medio para lograr los objetivos políticos de estas personas. No es que todos los marxistas van a llegar a ser terroristas, no, sino que todos los marxistas buscan llegar al poder por el fusil. Hay algunos que usan esa técnica del terrorismo y hay otros que no llegan a ese exceso, ¿no? Pero todos piensan en la violencia, Entonces, eso es lo que hay que advertir a la gente y hay que combatirlos ideológica y políticamente, pero sin pudor, Jaime, sin pudor. El jurista Javier Vallerriestra, muy reconocido, él ha dicho que se debe pensar en una amnistía, no solo para Alberto Fujimori, sino también para Antauro Humala, ¿no? Él siempre lo ha dicho. Dice, por ejemplo, que va a haber presiones para ampliarlas incluso él menciona a Víctor Polay Campos. Y además habla de unas diferencias entre una amnistía para el caso de Fujimori y un indulto para Antauro. ¿Debe ampliarse entonces a otros el beneficio de la liberación de Fujimori para buscar la reconciliación? ¿Se debe incluir a Antauro? Sí. ¿Por qué no pensar entonces en Abimael Guzmán también? Sí, pues eso es lo que están planteando los seguidores de Abimael Guzmán. Eso es lo que llaman la solución política al problema de la lucha de clases y el problema de la guerra en el Perú, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. En principio, meter en un solo saco a Abimael Guzmán, al presidente Fujimori y al señor Polay, es eso lo que quisieran algunos, pues, ¿no? Pero el presidente Fujimori no tiene nada que hacer. El presidente Fujimori combatió con eficiencia a esos dos lacras del MRTA y Sendero Luminoso y les respetó su vida, es la principal muestra. La vida de Polay, la vida de Abimael Guzmán son la principal muestra que casos como la Cantuta y Barros Altos no correspondían a una política de Estado. ¿Usted no cree, Jaime, que a los fujimoristas y al propio presidente Fujimori no le gustaría de que esos crímenes de la Cantuta y Barros Altos nunca se hubieran realizado? ¿Usted qué cree que ese tipo de crímenes no se iban a conocer? ¿Usted cree que es fácil desaparecer a 9 personas de una universidad? El problema es que se le fue de las manos. No es que se fue de las manos. A alguien se le fue de repente de las manos. Yo la tesis que yo tengo es que nosotros sobreutilizamos a personas, como los militares, los mandamos de una zona de emergencia aquí, acá años, a combatir un enemigo feroz como el terrorismo y no nos preocupamos de su salud mental. Yo creo que eso pasó. Y si ha habido gente... Claro, pero el Grupo Colina pues no se creó por generación espontánea, ¿no? De pronto los juntó Yo creo sus que células y sus ADN se juntaron y vamos a luchar contra la subversión. La experiencia dice que ese tipo de estos se crean por generación espontánea. Ante el horror de ver a sus compañeros caídos, ante la experiencia negativa de esas propias personas, se generan esos problemas. ¿Colina acaso se ha generado así? Colina se generó del Estado. No. Es que los militares son funcionarios del Estado, Jaime. No somos usted y yo. Yo le aseguro que si usted y yo fuéramos en una milicia civil, de repente en nuestro grupo se genera algunos que dicen no podemos estar combatiendo así y hay que acabar con esto de la peor manera. Eso ha sucedido en todas las guerras, Jaime, y no es porque lo hubiera auspiciado el Estado. Además, en el caso del fujimorismo, Jaime, ¿qué necesidad teníamos de que haya un Grupo Colina cuando la guerra por la política que se siguió estaba siendo exitosa como lo fue? ¿Cuál fue la doctrina del presidente Fujimori en materia de pacificación? Hacer que la población sea protegida e intervenga en esa batalla, en esa lucha. No sea la carne del sándwich, no sea la que esté entre el terrorismo y la Fuerza Armada. Al contrario, se buscó que la población, y por eso se apoyó más a los comités de autodefensa, a los grupos de ronderos. Eso no está en cuestión. Lo que está en cuestión es que en esa lucha se cometieron excesos. Ya sé, pero esos excesos se explican en qué. No porque hubiera una cabeza, ni menos que el presidente Fujimori haya dicho vamos a crear un Grupo Colina. No, estos grupos de excesos, y lo dicen todas las historias... Todo eso lo dijo Martín Rivas.
¿Perdón? Martín Rivas es el que ¿Qué ha dicho? explica Sí. hace ya buenos años bueno, sí. la guerra de baja intensidad fue organizada y entonces así. La Martín cabeza, Rivas es el dios. presidente Fujimori. Entonces Martín Rivas pero es era el el dios. jefe operativo del Oiga, Grupo Colina. La señora Pinchi Pinchi dijo que a mí me habían dado $20,000. ¿No? El señor de Business Track dice que Alan García le ordenó chuponear a personas. ¿Y por qué no está preso el señor Alan García? Lo que dice una persona no es necesariamente lo que tenga que ser. Habría que entender cuál es el contexto en el que lo dice y por qué razones lo dice, ¿no? Lo dijo prófugo, ¿no? Quizás lo estaban amenazando, le estaban ofreciendo alguna prebenda, porque nosotros en el Parlamento hicimos varias veces las denuncias de que familiares de estas gentes nos decían que los estaban buscando para ofrecerles prebendas, para decirles, pero el objetivo era, no les importaba que ellos admitan sus delitos, sino que acusen a Fujimori. Ese era el objetivo. Y han ofrecido prebendas, han amenazado a gente para que acusen a Fujimori. Cuando se dice han amenazado, falta el sujeto. Ha habido ex procuradores, ha habido ex ministros de justicia. Pero nómbrelos, ¿quiénes? No, pues porque eso a mí no me consta, no tengo una prueba para decir, porque si no ya hubiera hecho la denuncia. Ya hubiera ido, pero yo simplemente contribuyo. Estoy trasladando lo que ha existido, la información que hemos tenido. No le digo que familiares de estas personas nos han buscado en el Congreso para decirnos que estaban siendo perseguidos sus familiares, que les estaban ofreciendo prebendas, ¿no? Y entonces eso ha existido. Me dijo usted. Ha habido ex procuradores que se han reunido con personas en el Perú y en el exterior, con personas y les han ofrecido, les han dicho, si tú acusas a Fujimori, te vamos a dar tal pena, tal esto, tal beneficio. Eso se ha hecho las denuncias en el momento, para que se investigue. Porque entonces se debería conformar en el Congreso una comisión investigadora que evalúe todos estos hechos, ¿o prefiere usted que se quede en el aire? Eso que sea el Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Ahora, si las familiares no denuncian ¿qué, de oficio? ¿De oficio lo va a hacer el Poder Judicial? No creo. Podría el Poder hacerse, Judicial ¿no? del doctor Podría San Martín. hacerse. Bueno, pues, claro, si el doctor San Martín es el que liberó de los casos de Madre Mía al señor Humala. El señor San Martín también dijo, cuando lo recibió como candidato, mi candidato, ¿no? Se le salió, mi candidato, ¿no? Entonces, pero bueno, y si la gente que ha sufrido estas presiones no hace las denuncias, ¿qué voy a hacerlas yo? A ver, vamos a hablar del tema del Congreso, porque ahí hay todo una negociación, se dicen muchas cosas sobre quién debe presidir la Comisión de Fiscalización, que es el grupo de trabajo más buscado por los congresistas, porque ahí evidentemente pues se van a pues, tejer muchos casos, sobre todo de este gobierno, ¿no? El doctor Aguinaga ha adelantado que el fujimorismo debería presidir la comisión de fiscalización. ¿Usted piensa lo mismo? Mire, yo le voy a dar una opinión. Cuando hemos tenido nosotros mayoría, y voy a hacer acordar algo porque a mí me gusta hablar siempre con la verdad, cuando nosotros fuimos mayoría y teníamos mayoría absoluta, es decir, teníamos de 120 congresistas teníamos 67, y cuando de 80 teníamos 44, nosotros presidíamos todas las comisiones, incluida la comisión de fiscalización, ¿no? Que yo incluso he presidido 2 años la comisión de fiscalización, y están los registros. Para mí no fue ese un trabajo policíaco ni de querer encontrar culpables, sino de ayudar a que mejore la administración de justicia pública, ¿no? Inclusive en esa tarea no había Defensoría del Pueblo todavía, entonces mucho trabajábamos con insatisfacciones de la gente respecto al Poder Judicial, y yo coordinaba muchísimo con el doctor Yusti, que en paz descanse, ¿no? Pero era un trabajo no policiaco, no a ver cómo te encuentro tú en falta, no, cómo mejor ayudar ante retardos, sobre todo retardos, ¿no? En la atención a las personas. Y después, hasta el año 2000, nosotros hemos presidido la Comisión de Fiscalización. Pero a partir del año 2000, donde no había una mayoría absoluta, ningún partido, han sido mayorías relativas, se ha gestado un uso, algunos le llaman tradición, pero es un uso de que la Comisión de Fiscalización entonces esté en manos de la primera oposición. Entonces el fujimorismo hoy es la primera oposición. No hay ningún partido con mayoría absoluta. Salvo que se una, gana Perú y en qué condiciones. Posible, ¿no? Todavía eso, bueno, tendría que ser una bancada, ¿no? Tendrían que hacer una bancada, porque no se un trata, gobierno de verdad. Así es, porque no se trata, como decía Morelli ayer muy inteligentemente, ¿no? La gallina colabora con un huevo, pero en el tocino el chancho es parte, ¿no? Entonces no es colaborador, sino es parte.
¿no? Entonces, es partícipe. Entonces, aquí se trata, pues, de no ser, pues, sí, como gallinita, ¿no? Para usted debería entonces, presidir desde esa óptica. Ahora, yo le digo que en lo personal yo no me hago ninguna falta por presidir tal o cual comisión, ¿no? Porque además todas las comisiones tienen también la potestad de fiscalizar y además pueden haber comisiones investigadoras. Pero sí cree usted que hay temas que pueden tener mayor relevancia que otros. Por ejemplo, el caso de la investigación de los petroaudios, ¿debe ser un tema prioritario? En el Congreso yo no. Por ejemplo, yo ahora soy oposición, Jaime, pero cuando fui mayoría lo decía igual, lo pensaba. El Congreso no es útil para hacer investigaciones paralelas a las que ya tiene realizando el Ministerio Público y el Poder Judicial. Lo único que podría hacer el Congreso es fiscalizar que estos poderes estén actuando, que estos entes estén actuando diligentemente y qué sé yo. Pero hacer una investigación paralela perjudica, porque el Congreso es sinónimo de público. El Congreso es sinónimo de llamar la atención y muchas investigaciones tienen que ser reservadas, con cuidado. O puede ser, si uno lo mira desde otro punto de vista, un tema ejemplarizador, que los fujimoristas investiguen a los sucesores de Montesinos, a los chuponeadores. Eso es bastante difícil, Jaime. Yo he investigado el espionaje telefónico cuando yo fui presidente de la Comisión de Defensa y el primer encargo que nos dieron fue investigar el espionaje, ¿no? Y estaba dado que había habido interceptación, o sea, había habido intrusión, ¿no? Había habido grabación de la comunicación. Desde el servicio de inteligencia. ¿Quién la había hecho? No sabíamos. No, nunca se probó. Y yo misma pedí, cuando cambió la correlación de fuerzas y fuimos minoría, yo pedí que vuelvan a hacer esa investigación. Se demoraron varios meses y yo insistía con una moción. Al final lo tomaron el señor Marciano Rengifo, toledista, era presidente de la Comisión de Defensa. Me decían, Marta, ¿para qué pides? ¿Por qué nos incomodas? No, es que ya cambiaron la correlación de fuerzas, a ver, investiguen y encuentren verdaderamente, ¿no? Lo que decían que yo no había encontrado. Y llegaron a las mismas conclusiones. ¿Y en el caso de Business Track? Ahí ya es distinto, porque ahí ya hay personas que están ya relacionadas objetivamente con el tema. No es lo mismo. Y entonces, pero además esa investigación ya está en el Poder Judicial, Jaime. Sería muy peligroso, sería improductivo, sería estar interfiriendo que el Congreso asuma esa investigación. Aparte que el Congreso podría hacerla sin interferir si es que quisiera, pero sería duplicidad de investigación y gasto de recursos. ¿No? Yo no creo en eso. Yo no creo ¿Y otras comisiones? ¿El Congreso debe presidir otras comisiones? El fujimorismo. ¿El fujimorismo, perdón? Yo creo que sí. Como le digo, en estos últimos 11 años, donde ningún partido ha tenido mayoría absoluta, se han repartido en proporción las presidencias de las comisiones. Entonces al fujimorismo, según los cálculos, le corresponden 6 o 7 comisiones. Yo creo que sí. Yo no soy candidata a presidir ninguna comisión. Quiero tener absoluta libertad para hacer mi trabajo, ¿no? Yo he pedido, si le puedo decir, formar parte de la Comisión de Constitución por mi experiencia y por mi perfil profesional, y porque además creo que ahí se van a dar batallas muy grandes. Yo pienso que una de las tareas de mi periodo parlamentario es defender la Constitución, defender el régimen económico, ¿no? Ahí donde quieren, pese a que la Constitución permite que en casos excepcionales, mediante una ley, pueda autorizarse que el Estado realice actividad empresarial, aquí quieren volarse el concepto de subsidiariedad y quieren hacer el Estado, otra vez ese Estado burocrático, corrupto, ¿no? Improductivo, con miles o cientos de empresas públicas que hacen perder miles de millones de dólares al año. Y eso, ahí está la Marta Chávez, pues, para decir, eso no se puede ni se debe hacer, ¿no? ¿Keiko será la lideresa de la oposición o García? Bueno, depende, pues, cómo realicen su trabajo. Todo está previsto, todo da, porque el fujimorismo es la segunda mayoría. Y además por los votos que ha tenido Keiko. Keiko ha tenido 48%, casi 49% de los votos, ¿no? Contra el 50 y pico del señor Humala. Entonces, a ella le corresponde, creo. Ahora, pero tiene que ejercerlo, ¿no? ¿Cómo lo debe ejercer? Bueno, ella sabrá cómo lo debe ejercer. Yo pienso que ella tiene absoluta capacidad para definirlo. Ya lo está haciendo y está liderando nuestro trabajo en el Congreso. Estamos teniendo reuniones semanales con ella. Y me agrada mucho que ella... Yo soy de la idea y ojalá este Congreso lo pueda aprobar, Jaime. No insistí mucho en ello porque podían pensar que yo tenía intereses ahí, ¿no? Pero yo creo que un candidato a la presidencia
debería permitírsele ser también candidato al Congreso, para que lidere. No llega a la presidencia, pero lidera, goza y sufre a los que escogió para ir, a los que propuso. Ahí hay una reforma justamente Yo creo que es en necesario. Constitución. Yo creo en la Constitución, sí. En la comisión, digo. Claro, y eso es una reforma de la Constitución. Lo que pasa es que ¿Lo va es a plantear? peligroso. Es que lo que pasa es que cuando tú planteas una reforma constitucional, Jaime, ya se te van a querer colar 50 cosas para desfigurar, ¿no? Entonces ya el sentido de oportunidad viene, ¿no? Y entonces, pero esa debería ser una medida, por ejemplo. Me dijo usted al comenzar esta entrevista que ya estaban preparándose para el 2016. Estamos trabajando, y que sí. Keiko está trabajando para ser la próxima presidenta. Todos ¿Cómo? estamos trabajando. Primero, liderando al grupo y consolidando el trabajo y orientando el trabajo del grupo parlamentario, ¿no? Que es la segunda fuerza en el Congreso. Segundo, con su continuo contacto, y ella va a continuar viajando como lo ha hecho, con su continuo contacto con el pueblo, porque la alianza del fujimorismo es la alianza con el pueblo peruano, más que con otros partidos, ¿no? Entonces, eso es un trabajo muy duro. Keiko ha demostrado, para mí, le repito, Jaime, lo que siempre dije en la campaña y antes, Keiko es la persona, entre los candidatos que han sido candidatos al Congreso, que más y mejor conoce el Perú y sus necesidades. Y eso buen esfuerzo le ha costado, y esa es la escuela de Alberto Fujimori, ¿no? Esa es la escuela de Alberto Fujimori. Antes quiero hacer un paréntesis, agradecer a nuestros amigos tuiteros que han estado haciendo preguntas. Todas han sido absueltas, hemos tratado todas, pero hay una que se nos queda de Eric Urbina vía Twitter. Dice, ¿cree que estos 5 años serán de persecución política y venganza contra los que no apoyaron a Humala, los que no son de izquierda? Espero que no, y ahí estaremos nosotros dando la batalla. Yo creo que siempre hay la posibilidad de que con los éxitos, entre comillas, que ha tenido la persecución estos 11 años, por ejemplo, manteniendo preso a un inocente como el ingeniero Fujimori, algunos podrían considerarse envalentonados, ¿no? Algunos han llegado al Congreso, inclusive dentro de Perú Posible, de Gana Perú, el señor Chejade en concreto. El hombre que acabó con la corrupción en el Perú, qué gracioso, yo me reía cuando veía sus carteles, el hombre que acabó. Pero esa gente, por ejemplo, puede llegar a creer pues que su tarea viene con la espada esa de rayos láser, ¿no? A querer cortar a todo el mundo, ¿no? Y cuando debe cortarse algunas verruguitas que ellos mismos tienen, ¿no? Entonces, para eso estaremos tratando. Yo repito, Jaime, la democracia y la justicia se engalanan, crecen, cuando le dan a cada cual lo que le corresponde. Al inocente, el reconocimiento de su inocencia. Al que es culpable, drasticidad. Yo soy drástica, Jaime, pero con pruebas. Yo soy apoyo la pena de muerte, Jaime. A pesar de que es una medida muy... Dependiendo qué caso, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, para los casos de violadores de menores. Yo creo, Jaime, no tengo... quizás aquí este prime mi gobierno lo condición quiso de madre. hacer desde el principio. Sí, pero y no claro, se consiguió es nada. cierto que hay debates, primero que es un tema absolutamente de decisión personal. Yo respeto que usted me diga, yo no creo en la pena de muerte, y lo respeto y lo aprecio, ¿no? Como espero que se aprecie también. Hay discusiones, hay algunos que dicen que la pena de muerte tiene que ser disuasiva, otros que no. Para mí no me interesa que sea disuasiva, simplemente es eliminar un elemento. Yo creo que quien viola a un niño, creo que cualquier otro delito es hasta perdonable, pero el que viola a un niño que no está capacitado ni física, ni espiritual, ni moralmente para un acto sexual violento, No, es una bajeza. eso yo creo que no tiene, esa persona o se suicida o la deben matar, pero con dignidad, ¿no? Con dignidad y con todas las cargas. Ahora felizmente hay ADN, ya se puede saber no cometer errores. Pero, por ejemplo, entonces yo sí creo en la elasticidad de penas, pero también así creo también que al que es inocente, Jaime, así no me guste, así me fastidie, hay que reconocerle su inocencia. Doctora Marta Chávez, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Se puede discrepar con usted, pero siempre se lo voy a decir, yo respeto y admiro la forma en la que usted defiende sus posiciones. Gracias, Jaime. Podemos estar en orillas distintas, como lo hemos estado. Y es bueno, porque si no sería aburrido, ¿no? Pero sí, yo Sí. le digo que respeto y admiro la forma en la que usted defiende sus posiciones. Gracias por venir. Gracias, Jaime.